listos? ¿Sí? Bueno, listos. Muchas gracias por su paciencia. El tema de nuestro panel ahora es prácticas artísticas como intervención social. Yo me llamo Carrie Doyle, soy la directora del Rubin Center for the Visual Arts en la Universidad de Texas del Paso. Y me agrada mucho estar aquí ahora con ustedes, con Caleb, con Lucía, para platicar de este tema que es algo muy cercano a mi propia práctica. Vengo del mundo, del otro mundo. Mi trabajo inicial aquí en la frontera era trabajar con refugiados de Centroamérica. Trabajé en comunidades en la periferia de la ciudad mucho antes que había metido en el mundo de arte. Entonces eso para mí siempre ha sido una conversación de mucho interés, cómo unir esos dos mundos, si es posible unir esos dos mundos, y creo que vamos a tener una conversación muy interesante ahora. Quiero iniciar con nada más compartiendo con ustedes algunas de las ideas que surgieron del intercambio previo que tuvimos nosotros antes de esta plática. Algunos de los intereses que tenemos en común es, para empezar, la responsabilidad de las instituciones a presentar obras, proyectos, programación que enfrentan situaciones sociales y políticas críticas, trabajar con y desde comunidades marginalizadas, visibilizar no solo las problemáticas sociales y las voces marginadas, pero también la misma problemática de la institución en sí. Nos interesa mucho la idea del arte urgente, o sea, arte sobre temas urgentes y la estética que surge de esta urgencia, que es una estética única. Y también el curador como mediador entre la institución, la comunidad, cuestionando, criticando la institución con sus prácticas. Este es un breve resumen de algunas de las cosas que vemos que tenemos en común. Desgraciadamente no puede estar con nosotros Jameson Chaz Banks. Se iba a presentar por Skype, pero al último momento no pudo. Para darles una idea de lo que iba a platicar Jameson. Jameson viene de una comunidad indígena en Nuevo México, en los Estados Unidos. Iba a llevar un poquito el tema de trabajar desde una comunidad marginalizada y la relación que esta comunidad tiene con las instituciones. Es una lástima realmente que no pudo estar con nosotros, pero ojalá que puedan ver en algún momento su trabajo. Voy a empezar por presentar a Caleb. Caleb Duarte es mejor conocido por su creación de instalaciones temporales utilizando diversos materiales de construcción, tales como tarimas de tierra, obras de cemento, madera y otros objetos surgiendo de la formación del hogar. Sus instalaciones dentro de entornos institucionales son convertidos en sitios de colaboración y encuentros entre los diversos grupos comunitarios que él llama comunidades en movimiento. Duarte ha creado obras públicas y presentaciones artísticas comunitarias en el Foro Social Mundial en Mumbai, India, Santiago de Cuba, Cuba, El Pital, Honduras, en Centroamérica y en partes de México y Estados Unidos. Ha colaborado con colectivos indígenas autónomas entre los zapatistas, comunidades en movimiento y niños trabajadores y refugiados. Con la artista Mia Rallo, Duarte es cofundador de EDELO, en donde era la ONU, institución que funcionó durante varios años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como una ala de arte multifacético, proporcionando residencia para artistas de otros países, además de los locales. El proyecto desafió la forma institucionalizada de residencias artísticas, además del uso de los espacios de arte comercial, colocando a los artistas residentes en contacto con las comunidades autónomas rurales que han estado utilizando la actuación, el teatro, la poesía y una rica cultura visual que demanda un cambio drástico en lo social, político y económico. A través de EDELO, Duarte es el curador principal de la Pantera Negra en colaboración con Rigo 23, Emory Douglas y Mia Eve Rallo. La Pantera Negra unió los zapatistas SLN con la estética del Black Panther Party, Partido de las Panteras Negras, para investigar el uso del cuerpo y la cultura visual, en considerando las diferencias y similitudes entre los movimientos políticos, sociales y artísticos. Damos la bienvenida a Caleb. Gracias, agradecido de estar aquí. Yo voy a decir mucho. Mi familia estuvo viajando aquí hace 40 años.
Entonces nací en el otro lado, mi familia era parte de un grupo evangelista, ¿no? Entonces le dijeron a mi mamá que se cruce para que nazca allá. Entonces ya como 20 años que no regreso aquí al Paso, a Juárez, y estoy muy agradecido de regresar a la tierra de donde nací. Después que nací nos fuimos para Nogales, de ahí son mi familia. Mi padre era huérfano, se encontraron en las fronteras, ¿no? Ahí es donde se atora mucha gente que viene de Michoacán, del DF, de otras partes de México y Centroamérica. Esta imagen aquí es una casita que construyó mi abuelo, construyó como 10 casitas para rentarlas a los inmigrantes, ¿no? Mientras trataban de ahorrar dinero, mientras cruzaban o trabajaban temporadas en los campos de California. Y mi abuelo también trabajaba en los campos temporadas, ¿no? Entonces, de ahí surgió la oportunidad para mi familia que se vaya para allá y a trabajar el algodón, la lechuga, el tomate, en un pueblito que se llama Corcoran, cerca de Delane, donde surgió el movimiento de United Farm Workers de César Chávez, ¿no? Entonces ese contraste, ¿no? De seguir regresando a Nogales con la familia y creciendo en lo que es las ideas de progreso, de felicidad, de seguridad, de libertad. Empezamos a ver las diferencias en las estéticas, ¿no? Y yo me dediqué a la pintura desde niño, sabía que iba a ser pintor, entonces como pintor empecé a estudiar los espacios, ¿no? Cómo vivimos, cómo entendemos la realidad. Y pues en los Estados Unidos es muy organizado y esta organización a veces causa un nivel de ansiedad comparado a las economías fluyentes, orgánicas que explorábamos en Nogales. Y después de la secundaria empecé a trabajar, ¿no? Como todos, tirando sheetrock en las casas con unos primos y manteniendo mi taller de pintura, ¿no? Después de los trabajos. Y de aquí me empecé a dar cuenta, ¿no? De la ilusión de estas casas que son hechas de cartón, los pisos, los techos, no están construidas para durar mucho tiempo, parece que vienen hechas en caja, ¿no? Y se arman. En 4 días nos aventábamos una casa de 2 pisos, todo lo interior. Entonces empecé a explorar la ilusión de la arquitectura en mis pinturas y empecé a tirar tierra en las galerías porque la plataforma de la galería y el museo era en ese tiempo lo único que conocía como plataforma, y los dibujos eran en tabla roca, ¿no? Lo que se usa, el material que se usa para las casas interiores de estos hogares, usando material encontrado en las playas, en contraste con material comprado en el Home Depot, y dibujos en carbón. Estas obras son casi 17 años, entonces brevemente voy a pasar para cubrir este desarrollo y cómo ha llegado a trabajar con comunidades como mi práctica central. Casas elevadas, otra vez buscando el lenguaje de las instituciones o de los museos, de las galerías, buscando de dónde viene esta estética, ¿no? Que estaba buscando en ese tiempo. Una obra en el Museo de Oakland dedicado a las víctimas de Katrina, el huracán que sucedió en Nueva Orleans, muchos muertos flotando, cuerpos flotando en los ríos, en las ciudades. Igual, material encontrado en las calles, en contraste con materiales comprados en el Home Depot, con dibujitos escondidos adentro de los huecos. Entonces me di cuenta que estaba haciendo trabajo para una audiencia, un público que estaba desconectado de estas diferentes realidades, ¿no? Las galerías y los museos. Estaba buscando un lenguaje que no me pertenecía a mí, a lo mejor es parte de la búsqueda, ¿no? A veces es toda la vida que uno busca su lenguaje visual. En ese tiempo estuve trabajando con niños para pagar la renta y seguir mi trabajo artístico como pintor.
Y es aquí donde encontré realmente el lenguaje que estábamos buscando, ¿no? Un lenguaje colectivo. En vez de dar clases de pintura, empezamos a tirar ladrillos. Y los padres venían a ver el arte de los niños y resultaba que estábamos trabajando, construyendo paredes, porque en ese tiempo muchas escuelas estaban cerrando. El proyecto de privatización de las escuelas públicas todavía sigue en los Estados Unidos. Entonces decidimos tratar de bloquear las entradas de la escuela. Me tocó visitar a la India como artista embajador de una organización que se llama Peace Boat. Y otra vez, otro choque cultural que me cambió mi idea de lo que es el arte, ¿no? El arte, el cuerpo, el ritual. Fui al World Social Forum, visitamos a la Filipina, a Brunei, Sri Lanka, Malaysia, con activistas. Y yo era el único artista, entonces empecé a ver la práctica artística de otro lens, ¿no? De otra vista, que no era del enfoque del mundo de arte o de las ferias de arte o de las galerías. Empecé a mirar la producción cultural a través de otra batalla, de otra lucha, con esta experiencia. Entonces regresé, me fui a Chicago a estudiar la maestría en escultura y empecé a trabajar con migrantes en San Francisco, construyendo santuarios temporales que se pueden mover a través de la ciudad, que la Iglesia Católica tenía la potencia, la fuerza de proveer protección a los migrantes que aún iban a ser deportados. Entonces empezamos a cuestionar el poder de la Iglesia y nosotros tomamos ese poder y hicimos una iglesita chiquita y empezamos a bloquear las calles y las galerías y las tiendas. Y estos proyectos son de 3-4 semanas, conseguimos fondos independientemente, es chamba para los participantes, son entrevistas, comidas, cenas, pláticas, y poco a poco se desarrolla la idea entre todos, ¿no? Me fui para Honduras para ver la causa inicial de este tipo de inmigración a un pueblito que se llama El Pital. La mayoría mujeres y niños, que los varones se van a las ciudades o a los Estados Unidos. Un pueblito de 300 personas y proyecto de 3 semanas, llegué 2 veces, de dibujo, de historia oral, de entrevistas, publicamos un libro de las historias del pueblito y creamos un juego de 6 casitas a ver quién puede cruzar el río y regresar sin que se caiga la casita, ¿no? Y me di cuenta que el arte era parte de la creación de estas relaciones, estas investigaciones más profundas, más íntimas. Y todavía la escultura y el cuerpo al centro, ¿no? Y la comida, siempre. Y pues me seguían a invitar a exponer estas ideas en museos y instituciones. Entonces, ¿cómo podemos trasladar estas experiencias de nuestras comunidades en espacios que aún dicen que son neutrales, pero que cargan su historia como instituciones y galerías? Y no podemos olvidar de esas historias violentas, ¿no? De estas galerías o museos. Entonces trabajé con 2 madres, esposas que tenían sus maridos encarcelados, esperando sus aplicaciones a asilo, y 2-3 horas se pararon en esta estructura, ¿no? Este es en el Museo Contemporáneo de Utah. Fresno, el Museo de Fresno, platicando otra vez de nuevo la tensión entre el cuerpo, la escultura y las instituciones. El Museo Nacional Mexicano de Chiapas me invitó que visitara Chiapas a un proyecto y decidí quedarme. Ese es Acteal, Chiapas. Empecé a colaborar con las comunidades zapatistas, investigando el uso del cuerpo, la poesía, el muralismo, la cultura para demandar cambios drásticos sociales, económicos. Y con mi compañera empezamos a buscar un espacio porque nos dimos cuenta que muchos colectivos artísticos no tenían espacio. Y nos fuimos. Estuvimos allá 4 o 5 años. Resulta que las oficinas de las Naciones Unidas hubo
una comunidad de más de 100 campesinos del sur del Chiapas y tomaron las oficinas por 3, 4 semanas y pues las oficinas se movieron a otro lugar y dejaron el espacio vacío y lo tomamos nosotros como colectivo artístico y le dejamos el nombre Edelo, que significa en donde eran la ONU, para ver cómo artistas, activistas, educadores podrían tomar el rol de estas instituciones, ¿no? Y era una casa grande de 2 pisos, empezamos a invitar a artistas internacionales, locales, raperos de Tuxtla, colectivos de bordado de mujeres zapatistas, pintores zapatistas, colectivos de teatro contemporáneo, hasta el teatro Pánico que viene de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, sesiones de dibujo, universidades usaban el espacio, eventos de niños, tú sabes. Y al mismo tiempo estamos llevando artistas a las comunidades para que aprendan y aporten un poquito, ¿no? Profesores de universidades, de UCLA, de Mills College, de diferentes partes de los Estados Unidos y Europa para que puedan cuestionar un poquito de dónde viene nuestra estética o de lo que es el arte realmente. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar a los proyectos. Y al mismo tiempo sí teníamos exposiciones formales. Estas artistas eran de España. Y también estamos cuestionando quién es o quién no es artista, ¿no? Estamos trabajando con un colectivo que construye casas de procesos naturales, que se llama Jaguar de Madera, unos chapanecos que hacían casas para las comunidades indígenas. Y los invitamos, ¿no?, a imaginar una escultura juntos porque vimos que estaban ya viviendo una vida muy creativa en su propia investigación de arquitectura y construimos este domo colectivamente. Y pues lo usábamos para sesiones de dibujo en vivo, de modelo, y lo usábamos para conciertos. Y se realizaron muchos proyectos, muchos performances con diferentes colectivos de teatro. Y cada uno de estos proyectos pues podemos pasar buen tiempo explicando el concepto y las relaciones y el proceso. Voy a este video para que vean cómo se ven. Este es en el río, en Tapachula, Chiapas, cruzando la frontera desde Guatemala. Un proyecto de 4 semanas con una albergue que se llama El Buen Pastor y otra que se llama La 72 en Tenosique, Tabasco. Y vemos que los niños cruzaban mercancía muy fácil al río. Entraban a comprar sus cosas en Sam's o en Walmart y lo llevaban para Guatemala en sus pueblitos a venderlos, ¿no? Y cruzaba fácilmente todo este producto sin bronca. Pero el cuerpo del niño, el cuerpo del migrante es otra cosa. Lo quieren mantener escondido. Entonces decidimos pintarnos nuestros cuerpos de colores de bombón o de Coca-Cola o de dulce, de productos del consumo para poder cruzar fronteras como lo hacen los productos. Y obviamente estamos entrevistando a los que trabajan en el albergue, entrevistamos a la gente que está bien involucrada en estas historias, entrevistamos a los centroamericanos. Hicimos una manifestación pública ese es el video. Estamos esperando la bestia. Sí, pero no se me olvidó.
centro de rehabilitación en Oaxaca. Temas del agua. San Francisco, California. Brevemente, uno de los proyectos que trabajamos era esa Pantera Negra, que invitamos al Ministro de Cultura de las Panteras Negras a visitar a los zapatistas. Estamos viendo el uso del cuerpo e intervención pública de los dos distintos movimientos. El uso del teatro, no nomás de las comunidades, pero también del Estado. Empezamos a ver las obras de las Panteras Negras comparadas con las obras de los zapatistas y queríamos combinar las dos estéticas para no nomás promover el uso de arte en estas demandas de cambios sociales y económicos. Ahí está Emory Douglas conociendo a los zapatistas por primera vez. Y desde 2012 al 2016 hemos estado exponiendo las obras, visitando las comunidades, presentando el trabajo en universidades, en Brasil, en Cuba, en España, en Australia. Entonces se ha movido mucho el arte, este tipo de arte. Ha tomado su propio, ¿cómo se dice? Su propia vida, su propia causa. Ahí estamos presentando en el Comparte 2016 y voy a ir más rápido porque hay mucho todavía. Entonces estamos viendo cómo presentar este tipo de experiencias, esta conexión en lugares, en galerías, universidades. Aquí está la Universidad de Fresno, donde recreamos las cabañas zapatistas con murales pintados artistas locales y adentro decoramos con todos los trabajos que se producieron. Y pues los colectivos eran raperos y se produjo mucha música, muchas pinturas, muchos cuadros. Era una colaboración entre muchos artistas, ¿no? Combinando las estéticas, las dos estéticas. Este mural lo pintamos en la 72, en Tabasco, en Tenosique, y luego pues nos invitaron a exponerlo en San Francisco. Lucía nos invitó y pues también cómo crear esa relación entre la experiencia real y la experiencia fabricada en una galería o en un museo, y todavía es una investigación sin respuesta. Y por 3 años estuvimos trabajando con jóvenes de Guatemala que acaban de llegar hace 3 años buscando asilo, con una escuela que los han dado apoyando. Entonces, a través de talleres de dibujo, de teatro, de escultura, empezamos a realizar muchas intervenciones públicas con escaleras gigantes, y pues cuando nos invitaron a participar en la galería, en el museo, pues tenemos que ver cómo chocan las dos cosas,
y cómo exponer la hipocresía y la dinámica entre la audiencia y el público. Al fin, ¿qué iba a decir? Pues no, ¿de dónde nace la estética, no? ¿De dónde nace la idea de la belleza? Práctica social es algo antiguo de nuestras comunidades que viene hace mucho tiempo, con los altares, los rituales. Entendemos nosotros el cuerpo y el espacio público un poquito más diferente que otras comunidades, ¿no? Las comunidades en movimiento que tiene que vivir día al día en un sentido de urgencia. Entonces se explora, se entiende la vida un poquito más diferente. Entonces de ahí surge una estética muy urgente, muy auténtica, y eso es lo que estamos buscando, yo creo, en este trabajo. Gracias.